¿Qué pasó, mi gente? Me va a tocar hacer un video aquí introductorio porque estoy editando el video de lo que van a ser mis paneles solares. Ahorita estoy haciendo lo que va a ser el techo, haciendo los preparativos para instalar el techo, pero se me olvidó hacer un video introductorio y pues ando trabajando y dije yo, y nomás lo voy a hacer y ahí nomás le demuestro a la gente o a los amigos que me han preguntado en qué trabajo. Voy a cambiar la cámara ahorita. Esto es un rig del petróleo. Trabajamos en la industria del petróleo. Ahorita voy a una sesión con la gente con la que voy a trabajar. Y pues, disculpen la bulla, ahorita va a ser mucha bulla. Voy a una sesión. O sea, estoy con un montón de gringuitos que comen puro chorizo. Que ya salí de mi sesión. Para aclarar nada más como introducción, lo que estoy haciendo en mi país, en Honduras, es instalando mis paneles solares. Ahorita lo que van a ver es lo que vamos a arreglar del techo, que pues cambiarle la temperatura del techo, pintarlo prácticamente y comprobarles de que un techo rojo pues atrae más el calor que un techo blanco. En estos videos van a ver de 0 a 100 cómo se instala un sistema solar para poder librarse de lo que es la energía eléctrica en Honduras, o la ENE o EEE, como le quieran llamar, porque es un pésimo servicio y no solo eso, cobran demasiado, cobran más de lo que cobran en Estados Unidos por energía y es un abuso. Entonces decidí hacer la inversión en lo que es sistema solar. Voy a explicar paso a paso. Si quieren, si les gusta el video, suscríbanse. Este video va a ser corto porque es el primero, pero voy a empezar a añadir videos y miro que la gente se suscribe para ir explicándoles ya una vez tenga todos mis paneles solares montados. La meta es en un sistema de 12.000 o de 10.000 a 12.000 kilovatios hora para poder vivir fuera de lo que es la ENE. No preocuparme aunque llueva, relampaguee y estar libre de lo que es la ENE. ¿Ok? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es voy a editar las tomas de que hice en Honduras, de lo que era el techo, de las temperaturas, para que vean cómo cambia. Desde ahí puede empezar uno a ahorrar en el... Ya. A eso está mi techo a este momento. Son casi las 10 de la mañana. A 50 grados. O sea que prácticamente está demasiado caliente, por eso cuesta que L o... Aquí es bien común en Honduras de tener techos de metal, techos de alucín y canaleta, pero el problema es que no tengo nada ahorita. El problema es que esos techos son cuando las personas lo hacen por primera vez, pues uno compra el techo más barato para ahorrar, el alucín o la canaleta más barata, y eso no es resistente. Y tener 24 paneles o 40 paneles en el techo se hace bastante peso. Ahorita así es como tengo mi sistema solar. Tengo 5000 watts, 5.5 kilowatts hora. Pero las baterías que tengo son insuficientes porque son de ácido. Y las baterías de ácido, si alguien le dice son de 100 amperios hora, eso quiere decir que las baterías ya solo son de 50, porque solo se pueden descargar 50% de la batería. Por allá el cable de los cables, ahí estoy perdiendo un montón de energía porque no me ha quedado tiempo de poner esto en el techo. Pero hoy vamos a hacer lo que podamos, vamos a pintar el techo para ver si cambia la temperatura del techo. Este techo es de lámina también, pero este techo tiene teja encima y mire la diferencia, 28
28 grados. 28 grados con un techo de conteja encima. Este techo ya no tiene nada. Este techo ya no tiene nada. Pero sigue a 28 porque no le ha dado el sol todavía. También se le puede poner este papel que es como para protegerlo del calor, para que el calor se vaya para arriba y no baje para abajo. Pero mire, está a 38, o sea que sí funciona, este papel sí funciona. Sí funciona porque aquí todavía tiene papel. Aquí tiene papel, mire, y aquí ya no hay papel, mire. Y mire aquí. Mire ya cuánto está. Ahí, aquí la diferencia, mire ahí. Hoy estamos en el proceso de pintar porque hizo sol, soleado, y aprovechamos a pintar la lámina en blanco. Si se alcanza a ver, esa lámina estaba en rojo antes porque les voy a demostrar cuál es la razón para pintar las láminas. Yo les recomendaría a cualquier persona de que viva en un lugar caluroso o de clima caliente que pinte sus láminas, porque por lo general en Honduras la venden de color rojo o de color metal. Como su churrín está pintando las otras canaletas donde vamos a sentar los paneles solares. Después van a ver qué es lo que hicimos. Entonces miren, este techo de aquí, este techo está pintado en rojo. Este es rojo, este techo todavía. Voy a ver si puedo ir allá. Voy a montar en el carro para que miren, miren la diferencia entre un techo rojo y un techo metálico. Entonces se puede observar que el techo es rojo y el otro es blanco. Este es el que está de la cocina y el de que está más inclinado es el techo de la sala. Entonces miren, miren ustedes la temperatura. Aquí está 38 grados, casi 40. Un día que esté el sol, estamos a mediodía en punto. Aquí está a 36. Este lado tiene 2 manos de pintura. Este solo tiene una. Pero está en el promedio de 36 a 38 grados, ¿verdad? Si pueden observar, 25 grados. Y este mismo lado, ayer yo hice captura. Ok, en estas imágenes está la temperatura de ayer, para que miren el cambio con la temperatura de hoy. Ahora, esta parte no está pintada y miren ustedes cómo cambia la temperatura. O sea que aquí está 44, 45 grados a mediodía en punto. Una lámina de 45 grados es, imagínense, eso no se puede tocar. Una persona no la puede tocar con la mano. Entonces, dijimos que 45 a 44 y esto está a 35. Entonces, el cambio de la pintura, tirarle pintura blanca a un techo, le da a uno un cambio de 10 grados aproximadamente. 10 grados de temperatura. Entonces, ¿es beneficioso? Sí. ¿Costoso? Sí. Se nos han ido casi 5 galones de pintura solo en esa parte de acá. Entonces, depende cómo mezclan su pintura, van a abarcar de pintura. Pero nosotros, como voy a poner mis paneles solares, tengo que mezclar toda esa pintura. Tengo que dejar pintado bien, porque cuando ponga mis paneles solares ya no voy a poder pintar el techo. Y así, pues, no me preocupo. Aquí creo que nos paramos y se va a mojar. Ahora tenemos que arreglar ahí. No sé si ven la claridad donde entra pintando. De seguro nos paramos y hundimos la lámina. Tenemos que ver si podemos arreglar antes de que
que seguimos con los paneles para que no se nos vaya a meter el agua. Bueno, pero hoy en la noche creo que va a llover, vamos a poder ver si se moja después de que nos hayamos parado en el techo. Pero ya vieron que la diferencia es